Bien, donde hemos quedado el anterior. Tengo un mensaje. Bien, a ver, está grabando. Ahora sí. A ver, esta parte vamos a borrar todavía, es lo que hemos dicho, ¿no? Hemos dado un adelanto para, bueno, lo que nos faltaba de esta parte. Longitud de una curva. De una curva o función vectorial. Entonces pongamos aquí, sea R una función vectorial de los reales a R3, tal que para una variable t existe R de t. Entonces, la longitud de una curva o de la curva, pondré así, de la curva R R en un intervalo A, B está. A ver, vamos a hacer una descripción geométrica. Supongamos que este es el intervalo AB. Y obviamente este intervalo, bueno, va a plasmar una curva en R3. Supongamos que aquí va a estar R de A y por esta parte va a ser R de B, ¿no ve? Entonces lo que vamos a calcular es la longitud entre estos dos. Esta longitud de esta curva. ¿Ya? Desde A, bueno, para esto su imagen sería esta, ¿no ve? De esta su imagen va a ser el último, ¿ya? El recorrido siempre va a estar aquí T, ¿no? En este intervalo va a estar este T, ¿ya? En ese intervalo va a estar este. Entonces, bien, viendo eso, y este es el pasaje de RT, ¿no? R de T. Esta longitud es lo que tenemos que calcular, la longitud de esta curva. ¿Cómo se va a calcular la longitud de esa curva? Va a ser la integral de A hasta B del módulo de R de T o R' de T, la derivada de R, diferencial de T. Bien, con esa fórmula obviamente se puede calcular, ¿no? A ver, veremos un ejemplo. Tal que para un t, R de t está definido como coseno de t por i más seno de t por j más
A ver, t por k. Así pongamos. En el intervalo de 0 a pi. Sí, de 0 a pi. De 0 a pi. A ver, ¿qué nos sale? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es trabajar en este intervalo de 0 hasta pi, ¿no ve? Y obviamente su imagen va a estar en R3. Esta, su gráfica es una élite, ya, o sea, una curvita así, ¿no ve? Así más o menos es. Ya, más o menos es así. Su gráfica de esto, ¿no? Entonces, obviamente no va a dar tantas vueltas, solo va a dar una, ni siquiera una vuelta, ¿no? Media vuelta nada más va a dar. Digamos aquí el 0 se plasma en esto y el pi se va a plasmar en esta parte, ¿no? Entonces, solo la longitud de esta curvita vamos a ver. ¿Ya? Bien. Entonces, hallemos la longitud de esta curva. Solución. Para hallar la longitud de esa curva, lo primero que necesitamos es la derivada, ¿no? La derivada de r. Entonces, obviamente viendo la fórmula, ¿no? Esta fórmula vamos a aplicar. Ya, y necesitamos la derivada de r, ¿no? Entonces vamos a derivarlo. R' de t va a ser igual. A ver, derivemos, va a ser menos seno de t, ¿no ve? Por i, más coseno de t por j, más 1 por k. Si ustedes quieren verlo en forma de componentes, es sencillo, ¿no ve? Este es el primer componente, el segundo componente el coseno y el tercer componente va a ser 1. Lo que queremos es hallar el módulo de este. Vamos a necesitar el módulo. Ahora hallemos el módulo. Es la raíz cuadrada de todos sus componentes elevados al cuadrado. Elevado al cuadrado más 1 al cuadrado. Un ratito. Bien, continuemos. Entonces el módulo de este vector había sido raíz cuadrada de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más 1. Igual, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es 1, ¿no ve? Recuerden que esto es la identidad que conocemos. Eso es 1, entonces sería raíz cuadrada de 1 más 1. Y entonces solo va a ser raíz de 2. Entonces, ¿a qué se refiere? La longitud va a ser, a ver, la longitud va a ser igual la integral de 0 a pi, ¿no ve? De 0 a pi, en ese intervalo estamos trabajando. El módulo de r' de t por dt. Reemplazamos 0 a pi. Módulo de r' es raíz de 2. Y este va a ser raíz de 2 por t. De 0 a pi. Evaluamos de en 0 a pi. Superior menos inferior, ¿no ve? Entonces la longitud había sido raíz de 2 por pi. Ahí tenemos la longitud. ¿Alguna duda?
Bien, entonces la longitud de una curva en realidad depende mucho de la curva, ¿no ve? A veces puede que estos componentes sean bastante complicadas de derivar también, ¿no ve? Además, su módulo no siempre va a salir si un número puede ser variable, ¿ya? Puede ser variable. Estoy puesto este ejercicio, obviamente, viendo que el ejemplo sea más entendible, ¿no ve? Pero en problemas, cuando terminemos esta parte, vamos a resolver muchos ejercicios. Vamos a tener problemas bastante complicados, ¿no ve? Entonces van a ver que hay que emplear para integrar métodos de integración, puede ser sustitución, puede ser por partes, ¿no ve? Hay bastantes formas de integrar que obviamente en cualquier integral se emplea esos métodos, ¿no ve? Eso, chicos. Ya aquí el módulo de la derivada de la curva es número. Entonces, eso es la facilidad. Por eso es que lo hemos hecho bastante sencillo esta integral, ¿no ve? Pero no siempre va a ocurrir eso, ¿ya? Bien, continuemos. Seguidamente vamos a representar lo que es un vector velocidad. Seguramente en el tema de, o en la materia de física, han visto también, ¿no ve? Bien, CAR para un T existe R de T, su imagen en R3. El vector posición de una partícula. Y B también va a ser de R a R3, que para un T, B es, me estoy equivocando, B es dependiente de T igual. Es la derivada del vector posición, ya, respecto a T. A ver, aquí notaré bien. Es la derivada del vector posición respecto a T. En otras palabras es R' de T, ¿no? Ver lo que ya hemos practicado. Y a esto se lo llama vector velocidad. De la partícula o del vector posición, ¿no? Bueno, de la partícula más que todo. Lo mismo vamos a hablar del vector aceleración. Al igual que el anterior, vamos a darnos un vector posición de una partícula. Y A va a ir de R a R3, que para un T de aquí existe A de T, que es la segunda derivada respecto a T del vector posición. En otras palabras, R segunda de T. ¿No ve? Aquí no está viendo.
Entonces a esto se lo llama vector aceleración. Muy bien. La rapidez no es nada más que un vector. La rapidez ya no es un vector, sino es un número. Algunos así lo ponen, ¿no? Sin la línea, pero en realidad es el módulo del vector velocidad. En un punto T. Estoy poniendo mejor en un punto T. Bien, es cositas. Mayormente vamos a trabajar, tal vez se necesite un vector unitario. Dejaremos nomás ahí. Eso sería la rapidez, ¿no? Bien, no estoy detallando tanto esta parte. A ver, de manera gráfica, lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿ya? Ahora sí. Estos los reales, ¿no? Estos los reales. Z. Para un T de aquí existe R de T, ¿no? Que obviamente está sobre una curva. Bien, la aceleración, como lo han visto, es el vector, o mejor dicho, la velocidad va a ser tangente, ¿no? Este va a ser la velocidad, ¿ya? La aceleración puede que sea perpendicular, ¿ya? Perpendicular al vector velocidad. En otros casos no siempre ocurre, ¿ya? Mayormente así se los grafica, ¿no? Pero a veces no siempre ocurre que estos sean ortogonales, ¿ya? Entonces no siempre eso va a ocurrir. Entonces, de que va a ser un vector distinto al vector velocidad, obviamente va a ser distinto, pero no siempre ocurre en todas las situaciones eso. Es un vector que no es el mismo b, ¿no ve? Es distinto. Bien, a ver, haremos un ejemplo. Hallar el vector velocidad y el vector aceleración en t igual a pi medios de r de t igual a por i más, a ver, esto un momento, tangente, parece que no está definido esto. Voy a dar algo que esté bien definido. También, me van a disculpar.
Mejor pondré una variable t nada más. A ver eso. A ver, vamos a ver si son ortogonales. ¿Ya? Después de hallar el vector velocidad y el vector aceleración, vamos a ver que si estos dos vectores son ortogonales, ¿no ven? A ver, entonces aquí se trata de derivar r' de t. Este es un producto, ¿no ven? Primero con derivar va a ser menos seno de t por el segundo sin derivar, más primero sin derivar, que sería coseno, por el segundo sin bueno, por el segundo derivado también es coseno la derivada de seno, ¿no? Todo esto por i, más, ahora esto, la derivada de 2t va a ser coseno de 2t, ¿no ve? Por la derivada del ángulo por regla de la cadena. La derivada del ángulo es 2 por j, más la derivada de t va a ser k. Bueno, aquí hay un 1, ¿no ve? Porque lo hemos derivado así. Bien, esto en realidad es coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Más 2 veces coseno de 2t por j. Ahora, recuerden que el vector velocidad no es nada más la derivada, ¿no? La derivada de r. Entonces va a ser igual. Esto por identidad es el doble ángulo de coseno. Coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t es el doble ángulo de coseno, o sea, sería 2t. ¿No veo? Coseno de 2t por i. Aquí tenemos más 2 veces coseno de 2t más k. Bien, ahí tenemos el vector velocidad, que obviamente vamos a derivar nuevamente para el vector aceleración. A ver, derivemos nuevamente para el vector aceleración. En realidad, el vector aceleración va a ser igual. La segunda derivada de r, ¿no ve? A ver, derivemos nuevamente. Este es más fácil de derivarlo. La derivada de coseno va a ser menos seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo, que sería 2i. Más esto, 2 es constante, la derivada de coseno va a ser menos seno de 2t por la derivada del ángulo por j. Aquí me olvidé la j. Más 0 veces k. Bien. Reordenando, sería menos 2 seno de 2t por i menos 4 seno de 2t por j más 0k. Ahora lo que necesitamos es evaluarlo en el punto. ¿En qué punto nos ha dicho? Mira, en pi medios. Vamos a evaluarlo en pi medios, cada una de estas derivadas. A ver, hagamos lo siguiente. Primero la velocidad. El vector velocidad va a ser en pi medios, ¿no? Donde vea t, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar pi medios. Aquí tengo el vector velocidad y lo voy a reemplazar pi medios. Donde vea t, o sea, va a ser coseno de 2 por pi medios, ¿no ve?
por i, más 2 veces coseno de 2 por pi medios, más k igual, coseno de pi sería, ¿no ve? Simplificando, más coseno de pi por j más k. Y esto va a ser igual, coseno de pi es menos 1, y lo mismo aquí, menos 1 por j más k. Entonces b pi medios de forma componente sería menos uno y 1. Así va a quedar, ¿no? Ahora el vector aceleración en pi medios. Un momento, me estoy cambiaré de color. A ver, con verde. En pi medios igual. Seno de 2 pi medios menos 4 seno de 2 pi medios más 0k. Igual es seno de pi va a ser 0, entonces va a ser 0i. También lo mismo aquí, seno de pi, este 2 se va a simplificar, va a ser 0 j más 0k. Nos ha botado el vector nulo, ¿no ve? Bueno, aquí me hubiera gustado que salga componentes distintos, pero estos dos obviamente van a ser ortogonales. Recuerden que dos vectores son ortogonales. Hemos dicho, ¿no? Al final, aquí, ver si son ortogonales, ¿no ve? Entonces, dos vectores son ortogonales si es que su producto escalar es cero, ¿no ve? En otras palabras, si B es perpendicular a A, entonces B producto escalar con A tiene que ser cero. Pero aquí obviamente va a ocurrir, ¿no? Porque uno de los vectores es el nulo. Y aquí van a tener ceros más 0 más 0. Y eso obviamente va a ser 0. Bien, bueno, había estado hecho para que salga nulo el vector aceleración. En otras palabras, cuando la aceleración tiene puro cero, significa que la partícula no tiene aceleración, ¿no? Su aceleración es constante, ¿ya? Cuando le sale puro ceros en sus componentes de la aceleración, significa que la aceleración es constante. Y aquí la velocidad obviamente no es, ¿no? Bien. A ver qué hora es. Vamos a hacer algunos ejercicios del texto. A ver, buscar el texto.
A ver, antes de pasar a ejercicios, me gustaría saber si han llevado curvaturas o también torsión. No, no, sí. ¿No han llevado? Pucha, No, solo hemos avanzado una partecita de velocidad, nada más. nada más. Y eso no le hemos dado mucho enfoque a los problemas de velocidad porque dijo que era parte de la física, algo así. Eso sí, obviamente en este ejercicio habla de vector, bueno, de curvaturas. Buscaré, a ver, ejercicios que sean más de esta parte. A ver, más que todo, la parte de curvaturas, eso ya tiene que ver con otra materia, pero el texto es bien completo, ¿no? A ver, vamos a ir a la página, a ver en qué página estoy. 727. Ahí está lo que nos interesa. Entonces, página 727. Vamos a hacer los ejercicios 13.5. 13.5. Ahí es varios ejercicios. En la primera parte dice, en los ejercicios de 1 al 8, en los ejercicios de 1 al 8, obtenga el vector tangente unitario. El vector tangente unitario a la curva. También calcule la longitud de la parte indicada. A ver, haremos uno de los ejercicios. Haremos el ejercicio 8. Todo el resto, desde el 1 hasta el 8, son similares, ¿no? Son similares, obviamente la función o la curva va a cambiar. A ver, en el 8 la curva es r de t igual a t por seno de t más coseno de t por cos de t menos seno de t por j. Nada más. Cuando no aparece k significa que es 0 por k, ¿no ve? Es por eso que no aparece en este ejercicio la variable o el vector k, ¿ya? Bueno, aquí podemos complementar así. El intervalo que nos da para t es de raíz de 2 hasta 2.
Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que pide, ¿no? Hay que obtener el vector tangente unitario. Vector tangente sabemos que es la derivada nada más, o es lo mismo que la velocidad, ¿no ve? Entonces vamos a derivar R. Derivamos, aquí es un producto primero con derivar, va a ser 1 por seno, más segundo, primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería coseno, ¿no ve? Y la derivada de coseno aquí es menos seno. Todo por i. Lo mismo aquí, como un producto, primero con derivar sería coseno de t. Ahora primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería menos seno de t. La derivada de seno va a ser menos coseno, con el signo incluido, ¿no? Por j. Y aquí lo que hemos puesto sigue siendo 0, ¿no? Bien. Si hacemos operaciones algebraicas, estos dos se van a ir, el seno con este. Y lo mismo aquí va a pasar. ¿Quién nos va a quedar? Nos va a quedar t por coseno de t, ¿no? Por i. Y aquí nos va a quedar menos t por seno de t por j. Más 0k si es que desean ponerlo. Este es el vector tangente, pero nos pide vector tangente unitario. Unitario significa que lo vamos a dividir entre su módulo, ¿ya? Lo vamos a dividir entre su módulo. Entonces vamos a necesitar su módulo de este vector. A ver, el módulo de este vector. T por coseno al cuadrado, ¿no ve? Todos sus componentes elevados al cuadrado. Menos t seno cuadrado. Ah, me estoy equivocando. Este cuadrado es después. Todo elevado al cuadrado. Más 0 cuadrado. Entonces, haciendo operaciones algebraicas va a ser t cuadrado coseno cuadrado. Y lo mismo aquí, t cuadrado seno cuadrado. Seguimos. Factorizamos t cuadrado y nos queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Raíz. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, ¿no ve? Cuidado aquí. Valor absoluto. No sabemos si t puede ser negativo o positivo. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos el módulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un vector unitario de cualquier vector que quieran hallar. En este caso estamos hallando de este vector tangente, ¿no ve? De ese vector tangente. Entonces se halla de esta forma. Se divide entre su módulo a ese vector, en este caso R', y se multiplica por el mismo vector. A ver, hagamos. El módulo de este vector es este, valor absoluto de t, ¿no ve? Por el vector. El vector es t coseno de t por i menos t por seno de t
por j. Ahí podemos dejarlo, ¿no? Entonces el vector unitario había sido así. T sobre el valor absoluto de t por coseno de t, multiplicando cada componente por i, menos t por el valor absoluto de t por seno de t por j. Ahí está. Bien. Ya hemos hallado el vector unitario. Ahora nos falta calcular la longitud. ¿No ve? La longitud en este intervalo. Bien, antes de pasar a la longitud, lo que estamos haciendo es lo siguiente. De manera gráfica estamos haciendo esto, ¿no? Aquí se encuentra t. De manera gráfica estamos haciendo lo siguiente. X, Y Z. Supongamos que esta es nuestra curva, ¿no ve? Y estamos hallando un vector unitario a la curva. En cualquier punto, este es R. Este es R3, ¿no ve? En cualquier punto. Entonces, por eso que les decía que el valor absoluto se debe respetar porque no sabemos qué valor tiene. ¿Ya? Ahora la longitud vamos a hallar solo en esta parte. Ya, solo en esta parte. De raíz de 2 hasta 2, ¿no ve? Solo en esta parte. Y obviamente se va a plasmar eso solo por esta parte también, ¿no? Una pequeña partecita de la curva. Esto vamos a hallar. ¿Ya? Solo eso vamos a hallar. Solo una pequeña parte de la curva, no todo. ¿No ves? No toda la longitud. Eso no nos vamos a hallar. Bien, entonces hagamos eso aquí abajo. La longitud va a ser igual de raíz de 2 hasta 2, ¿no ve? En ese intervalo donde nos ha indicado, en este intervalo. De raíz de 2 hasta 2. ¿De qué? Del módulo de R' de t, diferencial de t. Igual. Ahora, el módulo de R' es este, ¿no ve? Es valor absoluto de t. Pero la pregunta es, el t es positivo en este intervalo, desde raíz de 2 a 2. ¿No ve? Estamos trabajando solo en este intervalo. Y el t siempre va a ser positivo. ¿Se dan cuenta? Siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de un número positivo hasta otro número positivo. Entonces, este valor absoluto, como t es positivo, solo vamos a trabajar con la parte positiva, ¿no ve? Con la parte positiva, solo con esto. Ya recuerden que el valor absoluto es más menos, pero siempre analizando en qué intervalo estamos. Como estamos trabajando en los positivos, entonces solo vamos a trabajar con el positivo, ¿no ve? Y la integral de t va a ser t cuadrado sobre 2. Y lo vamos a evaluar de raíz de 2 hasta 2. Evaluemos. En 2 primero, 2 cuadrado sobre 2. Menos, ahora en este otro, raíz de 2 cuadrado sobre 2. Esto es 2 y este es 1. Entonces la longitud había sido 1. ¿Alguna duda? No, sí, todo claro. Bien. Revísenlo. Vamos a seguir haciendo ejercicio. Voy a buscar mientras lo reviso.
Bien, vayamos al ejercicio 15. Dice longitud de arco, ¿no? De arco. Calcule la longitud de la curva. Calcule la longitud de la curva. R de t igual a raíz de 2 por t por i más raíz de 2 por t j 1 menos t cuadrado por k desde 0,0,0,1 a raíz de 2, 0. A ver, solución. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. No tenemos ahora t, ¿no? Ya no tenemos ese intervalo, ¿ya? Pero no es tan complicado. Si quieren hallar t, bueno, el valor de t más pequeño, ¿no ve? Suficiente lo igualan r de t al punto donde comienza. O sea, r de t igualan a esto, 0, 0, 1. En otras palabras, raíz de 2t, raíz de 2t y 1 menos t cuadrado sería igual a 0, 0, 1, ¿no ve? No, no lo vean tan raro, recuerden que es primer componente, segundo componente y tercer componente, ¿no ve? Solo estoy escribiendo en forma de componentes r de t y lo estoy igualando al punto. Y aquí se va a armar tres ecuaciones con una incógnita, que obviamente se iguala componente a componente, ¿no ve? El primer componente al primer componente del otro lado. Lo mismo aquí. Y 1 menos t cuadrado igual a 1. Y de hecho de aquí t es 0. En todos tienen que salir el mismo valor también de aquí, ¿no ve? Y lo mismo, ¿ya? En todos tienen que salir el mismo valor. Entonces ya tenemos el menor valor de t. Y el otro valor de t que si deseamos hallarlo va a salir de este otro punto, ¿no ve? Lo mismo se hace. El punto era raíz de 2 y 0. En otras palabras, r de t es raíz de 2 por t, raíz de 2 por t, y 1 menos t cuadrado y 0. Y aquí nuevamente tres ecuaciones con tres incógnitas. A ver, aquí t nos va a salir 1.
Lo mismo aquí. Y aquí obviamente t también va a salir 1, aunque el otro valor va a ser menos 1, pero hay que tomar el que corresponde. Recuerden que aquí va a ser 1 con más y el otro con menos, ¿no ve? Este es el que hay que tomar. De ese va a salir el 1. Va a salir t igual a 1 y el otro va a ser t igual a menos 1. Este no, ¿no ve? Este es. Entonces t vale 1. Entonces, ¿qué va a pasar con el intervalo de t? Va a ser de 0 hasta 1. Ahí es donde hay que hallar la longitud de la curva que nos pide. ¿No ve? La longitud de esta curva en ese intervalo, de 0 a 1. Entonces vamos a derivar la curva r' de t. Este es r' de t, derivenlo. La derivada va a ser raíz de 2 porque componente a componente se deriva, ¿no? Recuerden que de t es 1, entonces raíz de 2 nada más va a quedar lo mismo aquí, y mientras que aquí va a ser menos 2t. Módulo de este vector. Todos sus componentes elevados al cuadrado. El primer componente al cuadrado va a ser 2. El segundo componente al cuadrado va a ser 2. El tercer componente al cuadrado va a ser 4t cuadrado. En otras palabras, va a ser 4 menos 4 o más 4t cuadrado. Podemos factorizarlo el 4 y nos va a quedar así. 1 más t cuadrado. Esto es lo que hay que hacer. La longitud va a ser de 0 a 1, 2 raíz de 2 de 1 más t cuadrado. Diferencial de t. Esta integral no es tan sencillo como lo ven. Ya, lo que les decía en el ejemplo que hemos hecho, ¿no ve? Les decía que puede ser bastante complicado esta integral. Y esta integral es bastante complicada. Ya. Entonces, vamos a integrarlo por eh, sustitución trigonométrica. T va a ser igual a tangente de tita. Obviamente la diferencial de t hay que calcular. La derivada de tangente es secante cuadrado, ¿no? De t. Ya, de tita. Bien, esto es lo que hay que sustituir. Los límites ahora no sabemos. El 2 va a salir de la integral, es constante. 1 más tangente cuadrado en lugar de t. Tangente cuadrado de tita. Recuerden que t es igual a tangente. Y su derivada es secante cuadrado diferencial de tita. Esta diferencial, ¿no ve? De t es secante cuadrado por d tita. Bien. Igual a 2. No sabemos sus límites. Cuando no sabes sus límites, puntos suspensivos. 1 más tangente cuadrado por identidades es secante. Bien. Esta integral es bastante amplia. No sé si ponerlo directo resultado o ayudarme con una fórmula de integración. Parece que sería bueno con una fórmula de integración. Recuerden que hay integrales a la n, ¿no ve? Que en este caso secante a la n. Si es que buscan secante a la n por x de x, así les va a aparecer, ¿no? En los integrales, en las fórmulas de integrales, ¿no ve? Entonces, eso vamos a aplicarlo, ¿ya? Esperen un ratito, voy a buscar eso.
Bien, vamos a aplicar esto lo que les decía. Aquí ya lo tengo la fórmula. Para que no se olviden, aquí se los voy a copiar yo. Dice la integral de secante a la m, con otro color. De x diferencial de x, obviamente habla de x en las fórmulas. Es tangente de x por secante a la m menos 2 de x, m menos 1. Más m menos 2 sobre m menos 1. A ver, un momento. Si estoy bien. Secante m menos 2. Integral de secante m menos 2 x de x. Bien. Esta fórmula vamos a aplicar. A ver. De nosotros m vale 3. ¿No ve? Entonces va a ser igual a, mejor dicho, a este 2. Se va a quedar multiplicando. Va a ser tangente de x. Secante de m menos 2 sería 3 menos 2, solo secante va a quedar, ¿no ve? Recuerden que m vale 3, entonces 3 menos 1 va a ser 2. Menos m menos 2 sería 1 y m menos 1 sería 2. La integral de m menos 2, secante de m menos 2. M menos 2 sería 1 nada más, entonces secante de x. Muy bien. Recuerden que esto se tiene que evaluar en un límite, lo mismo aquí cuando recuperemos la variable principal. Van a disculpar, el ángulo es θ. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Y lo mismo la diferencia. Esto es θ. Θ. Bien, multiplicando este 2 podemos hacerlo perder estas fracciones que tenemos, ¿no? A ver, multipliquemos ese 2. Sería 2 tangente de θ secante de θ. El 2 ya no va a haber, ¿no? No estoy equivocando. El 2 se va a simplificar con esto. Aquí lo mismo. Y la integral de secante es logaritmo de natural de secante de θ más tangente de θ. Y esto se va a evaluar en un límite donde se va a recuperar. Bien, a ver, ¿cómo vamos a recuperar ahora la variable principal? Vamos a recuperar a partir de aquí, con un triángulo rectángulo. Θ vamos a poner aquí, tangente de θ, ¿no? T es igual a tangente de θ. Tangente es opuesto sobre adyacente. Recuerden que esto tiene fracción 1, ¿no? Entonces este va a ser 1 más t, la hipotenusa, por Pitágoras, ¿no? 1 más t cuadrado. Bien, entonces recuperemos todo lo necesario. Tangente de θ, bueno, eso no hay donde perder, este solo este. Secante de θ es el inverso de coseno. Si coseno es adyacente sobre hipotenusa, secante es hipotenusa sobre adyacente. Entonces va a ser raíz de 1 más t. Menos logaritmo natural. Secante es, ya aquí hemos hecho 1 más t cuadrado. Tangente es t. Todo esto va a ser evaluado de 0 a 1. Evaluamos. Primero en 1, va a ser 1 más raíz, o mejor dicho, 1 más raíz de 1, menos logaritmo de raíz de 1 más 1, más 1. Ahora en el 0, 0 menos logaritmo de 1 más 0. Esto es en el 1, ¿no? Reducimos. Esto va a ser raíz de 2.
Aquí va a ser logaritmo natural de raíz de 2 más 1. Aquí va a ser menos por menos más, pero logaritmo de 1 va a ser 0 también esto, ¿no? Entonces no hay nada más. Esta es la longitud de esa curva. ¿Alguna duda? Muy bien, vamos a ver, veremos más ejercicios. Vamos a planear también nuestra otra clase, ya el día martes sería, ¿no? Día martes vamos a pasar.